circunferencia del diámetro debajo de las aletas pectorales y hay una fórmula con una constante y entonces tienes un estimado de peso corporal. En muchas de las especies de zoológicos se puede hacer, ya hay documentados muchos ejemplos. El estado de conciencia es importante, no es lo mismo encontrar un animal deprimido que encontrar alguno alerta y responsivo y todo esto lo tenemos que registrar. Las mucosas, dependiendo de la especie y de las características biológicas y fisiológicas del individuo, no es lo mismo una mucosa de un reptil, que a lo mejor son más pálidas, no tan hidratadas o sí hidratadas, pero tendríamos que ver no presencia de moco, hay situaciones que podemos registrar. Tiempo de llenado capilar, también tomar en cuenta y tener el conocimiento de qué especie es la que estamos evaluando para ver si es lo mismo que en un mamífero o es más lento, y a lo mejor esto es normal. Orificios naturales de cabeza y cara de cualquier especie. El reflejo de glutorio, donde no en todas las especies se puede llevar a cabo, generalmente en mamíferos nada más. Y pues quisiera ver quién le hace en sus 5 sentidos un reflejo de glutorio a un felino, a un grande felino, ¿no? Entonces, aunque se pudiera hacer en un momento dado, son cosas que a lo mejor en un examen físico a la distancia podemos evaluarlo. Si queremos ver si tiene un reflejo de glutorio positivo, que es lo esperado, pues a lo mejor si lo vemos tomando agua, ¿no? O comiendo, deglutiendo, ya tenemos manera de cómo interpretar que hay un reflejo de glutorio positivo. El tusígeno ahí si no, necesitamos hacer un estímulo laríngeo en la zona ventral cervical para ver si hay una zona irritativa que nos refiera a un reflejo tusígeno positivo, pero pues no en todo se podrá hacer. Frecuencia cardíaca con sus diferencias y herramientas que podamos echar mano, no nada más el estetoscopio, a lo mejor a lo mejor con algún pulso, con algún Doppler, por ahí van a ver fotos ejemplificándolo, ahorita se los muestro, que se usa mucho en reptiles para identificar el flujo sanguíneo y podamos tener el conteo de la frecuencia en reflejo de la frecuencia cardíaca, pero se hace con un Doppler. Como lo que se utiliza en mujeres embarazadas cuando están revisando a los fetos. Frecuencia respiratoria, patrón respiratorio, pensando en fauna silvestre, tomando en cuenta tomar estos parámetros a distancia o cuando entran al consultorio, que no estén alterados a lo mejor por un estrés, por la contención física, por la manipulación, todo esto hay que irlo contemplando. Campos pulmonares, revisarlos bien, la auscultación cardíaca, la palmopercusión en los costados del tórax, tomando en cuenta el tamaño o la especie, no vamos a hacer una palmopercusión en un hurón, por ejemplo, o en un pequeño roedor, donde a lo mejor podemos hacer una percusión o una digitopercusión, ¿no? Con los dedos o con uno o con dos dedos. Campos pulmonares, aquí está, palpación abdominal del mismo modo, conocer la anatomía, conocer las estructuras, conocer las estructuras y la distribución anatómica normal de estas estructuras abdominales para poder identificarlos. Palpación de cavidad celómica para los animales que tengan celoma, no nada más para los de abdomen, ¿no? Recordemos que hay muchas de nuestras especies de fauna silvestre que es más bien la definición correcta, es cavidad celómica. Pulso, linfonodos, temperatura rectal, temperatura externa, porcentaje de hidratación, condición corporal. También hay parámetros de condición corporal en muchos manuales de fauna silvestre. La longitud, importante tener registros de mediciones, de crecimientos, de longitud de la cola del mismo modo, largo del caparazón, ancho del caparazón, del plastrón, para tener como una
referencia correcta de cómo se está desarrollando el individuo, ¿no? Que tenga caparazón o plastrón, en este caso, cualquier tortuga. Parte del examen físico no invasivo, empezamos a colectar o a recolectar parámetros importantes. Lo vamos a empezar a hacer desde la observación a la distancia, desde la transportadora o en el mismo albergue, o a lo mejor el guardanimal nos reporta, o alguien que se haga cargo del aseo, de la limpieza de los albergues, nos pueden informar qué es lo que está sucediendo con un individuo, con un animal, y también lo podemos estar observando durante la recolección de la historia clínica y de la anamnesis. Cuando tengamos la razón de la consulta, podemos ir observando a la distancia, observación directa de nuestros ejemplares y podemos ir identificando qué es lo que ha estado pasando con él. Actitud, locomoción, respiración, sin duda es importante. Digo, a pesar de que son fotos, podemos interpretar un poco que la del lado izquierdo está activa, está olfateando, anda indagando su entorno, y la del lado derecho pues tiene una condición corporal mucho menor, tiene el abdomen, la cavidad celómica muy abultada y se observa deprimida, ¿no? Si podemos decirlo. También en las fotos de estas tortuguitas no es lo mismo, que son especies distintas. La de arriba, que está activamente comiendo y que aunque sea foto se nota, a la que está abajo totalmente deprimida, o la que está del lado derecho, ¿no? No sabemos, tenemos que hacer algo para poder hacer que salga un poco y poder identificar si está estresada o si nada más se espantó por el manejo o está enferma o deprimida, ¿no? Entonces tenemos que empezar a indagar desde este punto lejano. Ya cuando hacemos el examen físico invasivo, pues podemos obtener más parámetros como este. No sabemos si este monito está anestesiado o muy enfermo, pero están calculando ahí el peso. Lo que les decía en algún momento, no es lo mismo ponerle a una rapaz una, una caperuza y una abrazadera de estas, que se me fue el nombre, que ponerlo por algo de entrenamiento en una báscula para registrar el peso. Las tortugas y de repente los mamíferos pequeños no hay tanto problema, y hasta estos los ponemos de repente en cajas como tipo toppers para que sea mucho más fácil, y ya nada más sacamos la diferencia de lo que pesa el contenedor. ¿Esto qué es? Okay. Bueno, son ejemplos de evaluación de estados de conciencia. Estos videos ya son muy viejitos, no los capta la computadora, pero al final, pues yo no sé si esta chinchilla esté con movimiento, con los bigotes, como los mueven todo el tiempo, si está deprimida y hecha bolita. Entonces todo eso tenemos que contemplarlo. Y tener el contexto, por supuesto, de la situación en la cual nos están visitando, ¿no? El motivo de la consulta. El hurón puede ser que esté dormido, ¿no? Y que solamente se haya tomado la foto, o esté deprimido y se la pase todo el tiempo así. El lorito de arriba, de cabeza amarilla, está francamente deprimido, ¿no? Se ven los ojos cerrados, apoyado el cuerpo hacia atrás. Esta tortuga también está con los ojos cerrados, la típica tortuga que venden y que no tiene las condiciones ambientales como animal ectotérmico o de nutrición y de sol, ¿no? De radiación para poder, para poder identificar la patología, ¿no? Seguramente tiene algo involucrado ahí respecto a todo el manejo, a toda la zootecnia. Van a ver fotos de diferentes tipos de cavidad oral en la fauna silvestre o en los no convencionales, y que tenemos que conocer otra vez la biología, la anatomía, tenemos que identificar, aprender a saber qué es lo normal para poder hacer la distinción contra lo patológico o lo anormal. Esa es una iguana verde. Vamos a
pasarlo muy rápido. Tiene su lengua color, la punta de la lengua, ¿no? Se ve como más roja. ¿Alguien me puede decir si eso es normal o anormal? Yo considero que es anormal. Gracias por la participación. Pues esa es la coloración normal de una iguana verde, pero es importante, ¿no? Tanto la participación, lo que los que nos hagan saber qué opinan, qué han visto y que después de estas fotos no se les olvide cómo las vieron y lo que vamos a ver en el resto de las cavidades orales, ¿no? Entonces, muchas gracias. Ese es otro reptil, parece una pogona o algún tipo de dragoncillo. También aquí hay como algún material fibrilar. Las fotos no son tan buenas, algunas de ellas, pero nos deja ver la estructura más o menos, ¿no? Otra iguana, parece una iguana negra. Toda esta parte del paladar, que son las coanas, que tienen que estar libres de exudados, con sus líneas de dientes de acuerdo a la especie. Y otra vez lo mismo, ¿no? Saber cómo es la anatomía normal de la especie de esa especie en específico para conocer lo anormal. Una serpiente, ¿no? Donde alcanzamos a ver pues, la mucosa, la línea de la cavidad oral, las líneas de dientes. Aquí hay una serie de puntitos rojos, obviamente eso no es normal. Yo creo que se alcanza a ver también aquí material amarillo, como blanco amarillo, es exudado gaseoso. Entonces seguramente esta estaba pasando por una estomatitis. Eh, Nos ayudamos con ciertas herramientas que pueden ser de ayuda para aperturar bocas sin lesionar a los animales, que de repente son muy pequeñitos, como estas uñas de guitarra, que son no tienen filo, son romas y son flexibles, entonces podrían ayudar estas a, a facilitarnos el examen físico y siempre es importante recordar pues la higiene, ¿no? La limpieza de todos los materiales antes de volverlos a guardar, para que en el momento de que los queramos utilizar, pues estamos ya con la certeza de que no hay ningún problema. Herramientas como estas también nos puede ayudar a hacer la revisión. Es una foto mala, se ve algo de congestión, a lo mejor algo de material, pero no se ve bien. Una tortuga semiacuática. Ellas generalmente, bueno, hay algunas que tienden a luchar, pero hay otras que estimulando un poco la nariz con el dedo, pues se enojan un poco y abren la boca y podemos ver todo este borde, ¿no? Queratinoso que no queremos que nos muerdan. Okay. Aquí hay otro tipo de reptil. Parece ser una tortuga, si acá se ve algo del plastrón, es otra especie. Revisando coanas igual, la lengua, los bordes, la simetría de la cabeza, para ver si identificamos algo. Alguna otra tortuga semiacuática, también lo mismo. Se estimulan un poco o simplemente con la manipulación se enojan y abren la boca. Hay unas que se meten y es complicadísimo que saquen la cabeza. Tenemos que tener paciencia y confianza y cuidado. Anfibios, con una secreción en la cavidad oral como esta, ¿no? Como con hilos de fibrina. Más cavidades orales, parece un buito, acá hay un ojito, el pico, y aquí como una placa, ¿no? Una placa diftérica, algo de material gaseoso dentro de la cavidad oral, que incluso obstruye parte de la coana, ¿no? La parte más hacia caudal. Revisión de pico, ¿no? Con una sujeción sutil de un loro
con una manta, ayudándonos con una manta, cuidando los ojos, de no lastimarlos. Otro tipo de ave, también con la revisión de cuanas, hay un fluido aquí mucoide que habría que ver de qué es lo que se trata. Por eso es importante también el uso de guantes. Muchos tipos de cavidad oral. Al final, si no conocemos tanto la especie que nos va a visitar, hay que documentarnos y hay que evaluar, ¿no? Simetría, también de cabeza, de ojos, que lo vamos a ver más adelantito. Pero hablando de cavidad oral, pues bueno, tenemos que ser también lógicos, ¿no? Y estar acostumbrados a lo que vamos a ir recibiendo. Pequeños roedores o lagomorfos, frecuente con traumatismos o mala oclusión o problemas en cavidad oral, como estos, ¿no? Fracturas, abscesos, pérdida de piezas. Pequeño felino con mucosas ictéricas, se ven, creo que ligeramente amarillitas, pero bueno, ahí están. Usando herramientas para ayudarnos a la revisión. Esto es muy incómodo a veces para los cuyitos, entonces podemos utilizar el puro otoscopio para hacer la revisión sin tener que someterlo a abrir con una simple sujeción física la boca. A veces se van acostumbrando y nos van permitiendo hacerlo. Entonces ya dependerá del animalito. Hay unos muy dóciles que sí se dejan abrir la boca. Una tarántula, ¿no? Pues viendo la simetría de sus mandíbulas, que no haya secreciones, que no haya ácaros, que no haya algún material extraño. Quien se anime a hacer una revisión física de estos individuos, bastante interesante, ¿no? Por la repulsión que pudieran provocar en muchas personas. Cabeza ya habíamos hablado, ¿no? Pues forma parte del inicio de la revisión. Tenemos que ver que esté simétrica, que como es lo normal, que no haya neoformaciones o tumoraciones como en esta tortuga, ¿no? Que es típico el proceso inflamatorio en la zona auditiva, donde eso provoca un acúmulo eh, de material caseoso, orificios naturales, inflamaciones. Aquí hay una asimetría, tanto en la foto de arriba como en la del pitón de abajo, hay una asimetría en la cara, en este basilisco, ¿no? Hay un abultamiento del lado de la cresta del lado izquierdo, y pues habrá que indagar si es neoplasia, si es absceso, y ya con eso pues tendríamos que pensar en qué herramientas diagnósticas podemos utilizar para ir más allá, para indagar qué es lo que está sucediendo. Una iguana verde, aquí se alcanza a ver la coloración rojita de la lengua, pero está visiblemente inflamada la conjuntiva o este ojo está visiblemente inflamado. Habría que ver si son simétricos, si es unilateral, si es bilateral, si hay algún tipo de secreción, pues se ve deprimida. El pico, ¿no? La integridad. Aquí hay una pérdida de una parte o como una fractura, ¿no? Tal vez de la foteca de la parte de abajo del pico. También tuvo una pérdida, aquí se ve la parte de abajo del pico, está muy ensangrentado, tiene los ojitos inflamados, probablemente fue una pelea ruda, perdió la parte de arriba, ¿no? Al parecer del pico, entonces, bueno, cosas tan escandalosas, ¿no? Se pueden llegar a ver, y a lo mejor con manejo zootécnico o con recomendaciones, si conocemos la historia natural de estos animales, podemos separarlos y podemos sugerir lo mejor para uno o para otro. Asimetría, aquí hay un conejito, ¿no? Con una lesión en un ojo, habría que ver qué es lo que se trata, pero hay una asimetría muy clara. Pérdidas de continuidad de piel, que no sabemos si llegue como a subcutáneo más profundo,
¿no? Hay que hacer una revisión exhaustiva, por eso del individuo, del ejemplar, para que no se nos vaya ningún detalle. O sea, si no levantamos a este periquito y exponemos la parte de la quilla o de la cavidad celómica, o no sé, el nivel donde esté esta zona ulcerada, pues la vamos a pasar por alto y no podemos dejar ahí un paciente así. Secreciones, ¿no? Por narinas, tomándolas con un hisopo para hacer algún cultivo o alguna citología para identificar si hay un proceso inflamatorio o qué tipo de células están involucradas para ayudarnos a tener una mejor terapéutica. La integridad de la piel en general. Este es un hurón totalmente alopécico, se ve que es, pues aparentemente es hembra, ¿no? Tendríamos que revisarlo bien para ver si tiene una vulva aumentada de tamaño, podría tener alguna alteración hormonal que ya tendrían que averiguar. Van a ver algo tocado hacia los hurones en el video con su ejercicio clínico guiado. Entonces van a tener un poquito más de idea de los hurones, la piel, ¿no? Aquí con ciertas zonas hemorrágicas en franca cicatrización, las de arriba, y pues habría que ver la situación del por qué le sucedió esto. Pueden ser en reptiles mal diseño de albergue o una dermatitis por humedad, o puede ser una quemadura por alguna fuente de calor. Entonces habría que indagar todavía un poco más. Problemas de piel, seguimos. Esta puede ser una ecdisis o una muda normal, o habría que indagar si hay alguna situación que esté alterándome la piel. Yo veo que están desprendiendo en parches, es una iguana, entonces es lo esperado, es lo normal, y por lo pronto en estas partes se ve que ya perdió esta muda vieja y pues se ve íntegra la piel. Habría que revisarla de manera completa y podemos hacer un comparativo con esta, ¿no? O a lo mejor es la misma iguana y esta es la parte de la cabeza y lo que vemos en la otra foto es la parte más distal de su cuerpo, no lo sabemos, pero son aspectos distintos, ¿no? Aquí está engrosado, está como cuarteada la piel. Si tiene esta iguanita algún proceso micótico, suele ser zoonótico, entonces aguas con las guantes, es lo que les venía comentando. Cuidar todas las situaciones de zoonosis. Aquí hay una decoloración, también se describe, y todo eso tiene que ir de manera bien descrita en nuestro examen físico general, en nuestra lista en nuestra construcción diagnóstica, en nuestra lista de problemas que en algún momento dado vamos a empezar a realizar. Una cola de un reptil con zonas necróticas, con pérdida de escamas de manera severa, y habría que ver la profundidad de estas lesiones, ¿no? Un pitón también con todas las escamas ventrales lesionadas, lastimadas, las hemos visto frecuentemente, no mucho, pero sí son frecuentes las quemaduras por las fuentes de calor, y que se complican, ¿no? Con cualquier bacteria presente en el ambiente. Tortugas que de repente llegan así porque pues la dejaron salir y estaba el perro jugando con ella y la agarró de juguete, y esto es terrible que suceda. Dermatitis, úlceras que pueden estar produciendo alguna proliferación bacteriana tanto en plastrón como en caparazón y en fin en toda la tortuga. Es una orejita de un conejo, vista lateral, con hemorragias. No me imagino cómo se sentía este conejito, lleno de costras, secreciones y con una otitis severísima, ¿no? La piel de este lorito engrosada, con capa sobre capa sobre capa
con involucramiento de algún patógeno seguramente, pues que todo esto tiene que estar bien descrito y bien establecido en cuanto a su distribución y su aspecto. La piel de un erizo, que aunque sabemos que es algo reseca por la carencia de glándulas en toda la superficie, pues está lastimada, se ve con mucha descamación, se ve con sangrado y con detritos celulares ahí acumulados y con estos como pliegues, ¿no? Abajo de las púas y seguramente tiene desprendimiento de púas, ¿no? Que es una de las condiciones dermatológicas que es frecuente de ver y pues es bastante incómodo, debe ser bastante molesto para el animalito, ¿no? El identificar y el ser muy claros en lo que estamos escribiendo es importante. Hay situaciones en citácidos por aburrimiento, por pica, que se arrancan las plumas, pero también puede estar involucrados patógenos, entonces el poder hacer un abordaje correcto y tener una claridad de estas circunstancias, pues es importante discernirlo. Este parecería un polluelo, ¿no? Pues acaba de nacer, pues no, porque el pico es muy largo, o sea, tiene un sobrecrecimiento de pico, tiene un problema de plumas, pues ojalá ya le estén saliendo y ya se haya resuelto el problema, pero siempre hay que tomar en cuenta lo que estamos viendo y aprender a designarlo, a discernirlo, perdón. Miembros, de acuerdo a la especie, hay que tener cuidado, ya hablamos de las rapaces, de los mecanismos de defensa, de cómo hacer la protección para no sufrir algún daño y pues sus alteraciones. Entonces volvemos a lo mismo, tenemos que conocer lo normal para verificar qué es lo que está pasando de manera anormal. Digo, eso es lógico, ¿no? Ahí se ve sangrado, amputación de dígitos, no la están pasando bien, ¿no? Necrosis, deformidades, inflamación interdigital, ¿no? Con un enrojecimiento, un eritema ahí evidente, pérdida de tejido en este miembro pélvico de esta rapaz, que es complicado, ¿no? Pensar en que puede haber una buena resolución sin abordaje, ¿no? Se tiene que hacer un abordaje agresivo para que pueda volver a recuperar función y forma, ¿no? Un lorito que aparentemente se ve bien, pero si se fijan en el miembro pélvico derecho, pues tiene una pérdida, una amputación, pero pues está sano y entonces va a revisiones para que su muñón no se ulcere, no se infecte. Ejemplos de lo que platicábamos un poco ya de reflejo de glutorio y tusígeno. ¿Qué es lo que buscamos, no? Normal, pues esperamos que sea negativo, el tusígeno negativo, el de glutorio positivo. De manera normal, es lo que buscamos. Si es que este reflejo tusígeno es positivo, pues podría indicarnos que hay algún problema de disfagia o dinofagia, alguna situación irritativa, ¿no? Y que nos refleje alguna alteración de las vías respiratorias altas. Auscultación cardíaca de acuerdo a la ubicación anatómica normal de la especie que vayamos a realizar. Tenemos que conocer la anatomía, la fisiología, los rangos de referencia que existan para la especie en cuestión, cómo son los sonidos normales, cómo son, si es normal encontrar algún soplo o no, arritmias, todo esto hay que aprender a
a identificar lo normal para referirse a cuál es lo patológico. El aparato que está acá arriba es el Doppler, que es el que les decía, es una sonda que nos refiere en un micrófono el paso del flujo sanguíneo a este nivel y entonces podemos hacer un conteo de la frecuencia cardíaca en reflejo. Y es una herramienta bastante interesante y de apoyo, de gran apoyo en reptiles. Estetoscopios, ¿no? Que de repente nos quedan muy grandes, aunque sean neonatales o pediátricos, y que no están hechos para medicina veterinaria, entonces eso se complica porque hay plumas, hay pelo, hay escamas y no siempre es fácil de utilizarlos. Frecuencia y patrón respiratorio, también ya lo platicábamos, son situaciones que vemos a distancia, evaluamos a distancia y podemos ir describiendo lo que está pasando con nuestro paciente. Auscultación de campos pulmonares en algunas especies es posible a simple contacto con el estetoscopio. Situaciones descritas en este sentido con reptiles que podría ayudarnos a aumentar la superficie de contacto, una gasa o incluso una gasa humedecida. Yo en lo personal nunca lo he logrado, me parece complicado y aunque hay muchos colegas que dicen, no, si se escucha algo, en lo personal no he tenido la suerte de ponerle una gasa húmeda a una tortuga y poderla alcanzar a escuchar sonidos respiratorios. Es complicado, ¿no? Como en esto, pero bueno, ahí está. Yo creo que es mucho más grande ese lado de la campana del estetoscopio que el campo pulmonar del ratoncito, pero sí se alcanza de repente a percibir algo. Neurones, pues un mamífero es mucho más sencillo. El problema es lidiar con el pelo, lo que les decía de las tortugas. La palmopercusión, que también les comentaba que pues ya refiere a algún problema en vía respiratoria más baja, y que haremos esta palmopercusión de acuerdo al tamaño del individuo. Palpación de cavidad celómica, no abdominal, no, más bien, o de cavidad abdominal y de celoma, dependiendo del caso. En las tortugas, esta zona anatómica se llama, que está los miembros pélvicos hacia abajo, esta zona se llaman fosas prefemorales y nos ayuda a introducir los dedos en estas fosas para ver si alcanzamos a palpar algo en cavidad celómica de las tortugas. El plastrón protege absolutamente todos los órganos de la cavidad, entonces tenemos muy poquitas ventanas donde poder hacer una revisión física a este nivel. Es mucho más fácil en una iguana, sí podemos hacer la palpación de ciertas estructuras. También en aves, en cavidad abdominal de mamíferos, sin duda se puede y pues es mucho más fácil, ¿no? Haciéndolo de manera sutil, sin estar siendo tan invasivos, pero se puede. El pulso, ¿no? Fuerte, lleno y correspondiente con el latido cardíaco de preferencia. Revisión de linfonodos, de acuerdo a la anatomía y a los animales que tengan linfonodos, ¿no? Mamíferos, no los vamos a buscar en un reptil, en un ave, por ejemplo. Revisión de temperatura interna, temperatura externa, ¿no? En reptiles recordemos que son ectotérmicos, entonces tenemos que utilizar, si viene de casa y se subieron al metro y luego hizo mucho calor o lo traen en el coche, pues a lo mejor estos registros de temperatura nada más lo hacemos y lo registramos, pero no tienen como mucha relevancia como en un mamífero marino, como en un mamífero o en cualquier otro mamífero, incluso mamíferos marinos, aunque tengan, aunque estén en el agua,
Estado de hidratación, también lo podemos ver en cualquiera de nuestras especies, evaluarlo, ¿no? Este es evidentemente deshidratado, el de arriba. Condición corporal, pues bajo, ¿no? Generalmente es con quintos que se revisa. Un quinto se puede referir así como condición corporal de un quinto o demasiado, de 2 quintos o delgado, 3 quintos o normal, 4 quintos sobrepeso o 5 quintos obesidad. En algunas colecciones zoológicas se usan hasta, para ser como un poco más precisos, en décimos, del 1 al 10, y también es válido. Estos acúmulos grasos, digo, que habría que identificar que fueran acúmulos grasos, no vaya a ser un animal con compromiso renal donde tenga edema y demás, pero bueno, se puede evaluar en el momento de hacer el examen físico. La morfometría, las longitudes, los tamaños, las formas de los caparazones, si están deformes o están creciendo bien, están bien osificados, tienen buena dieta y buen aporte de vitamina, de rayos ultravioleta para la síntesis de vitamina D, o sea, eso es todo lo que hay que contemplar en toda esta morfometría. Y entonces les he hablado un poco de lo que hay que revisar, de los datos que hay que obtener y de también la importancia, y creo que lo comenté en un par de veces, siempre apegarse a lo que hay publicado en fuentes científicas pues indexadas o de relevancia. Y es cuando entramos al mundo de la medicina basada en evidencias, que empezó en medicina humana, por supuesto, y que ha estado en proceso de evolución y que al final es lo que nos sirve como guía después de tener una serie de revisión y nuestro abordaje clínico general con nuestro paciente, tendremos que empezar a formular nuestras hipótesis diagnósticas y al final lo que queremos es tomar buenas decisiones clínicas, no nada más con base en la experiencia, sino con las evidencias publicadas que existan para poder hacer una mejor aproximación diagnóstica y una buena terapéutica o un pronóstico. Y es lo que les decía, aquí dice guía las decisiones clínicas, encontrar, evaluar e integrar mejor, no dejarlo a la intuición, no dejarlo a la experiencia clínica exclusivamente, no fundamentarlo de manera fisiopatológica, tenemos que saber interpretar, ¿no?, lo que decíamos, y hacer pruebas para investigar qué es lo que está sucediendo con nuestros ejemplares y buscar el mejor tratamiento posible para cada paciente, de acuerdo al dueño y a sus circunstancias de muchos tipos, incluso económicas. Y en términos prácticos, creo que nuestra carrera nos invita a estar actualizados lo más que podamos todo el tiempo, pero el tener a la mano evidencias y, y estas redes y este internet ya que das en cualquier buscador algo en específico, pues también saber buscar y saber y dónde buscar es lo importante, ¿no? Hay grados y distintos tipos de niveles de evidencia que también hay que tomar en cuenta, como eh, estudios de investigación formales científicos, casos clínicos, no nada más meterse a cualquier página que Google nos bote, ¿no? O sea, tendríamos que buscar páginas como PubMed, como Google Académico y algo mucho más profundo, Scopus, y hay muchas otras eh, redes de búsqueda formal. Entonces, como dice aquí, en términos prácticos, nos va a ayudar la medicina basada en evidencias porque nadie es capaz de permanecer actualizado. En todas las disciplinas, en todas las especies, es un reto,
localizar y evaluar las publicaciones antes de tomar una decisión clínica. El aprender a leer en inglés es relevante, es importante, aunque de repente ya el Chrome o el Google o los traductores nos ayudan, siempre no es lo mismo la traducción que pueda hacer en automático alguna aplicación que lo que nosotros podamos entender, ¿no? Del idioma original de cómo está escrito. Como les digo, son publicaciones generalmente no encontradas por los buscadores habituales y podemos buscar no nada más en revistas de medicina específica para reptiles, si es que estamos tratando un reptil, ¿no? O sea, a lo mejor buscamos en algunos otros, como en medicina veterinaria, o en cuestiones de biología, o en cuestiones de medicina humana, y entonces traspolamos qué es lo que se está haciendo entre una y otra. Áreas de la medicina. Rara vez va a haber una verdadera falta de pruebas en estas publicaciones. Son publicaciones que, como les dije, están revisadas por pares o indizadas, o que tienen un comité científico evaluador antes de decidir que es un buen material para publicarse y que puede servir para la divulgación científica y el apoyo profesional de muchos de nosotros. Y siempre van a estar sustentadas, ¿no? O sea, siempre va a haber una evidencia científica en ello y clínicamente aplicable, ¿no? Generalmente lo que nosotros leemos como artículos de investigación formales, estos pueden tomarse y ser aplicables en nuestro campo de donde nos movamos, ¿no? Profesionalmente hablando. En la cuestión de medicina basada en evidencias, en la práctica de animales no convencionales o de mascotas no convencionales, pues tenemos que seguir sumando esfuerzos, aprendiendo, encontrando, evaluando, ser más eficientes en la atención de ellos. Si no sabemos, también apoyarnos con profesionales o especialistas que sí lo sean, para poder tener una eficiencia médica. Y el enfoque de abordaje siempre va a ser con el enfoque de la metodología orientada a problemas, y esto es para que no se nos vaya o no vayamos a dejar ningún cabo suelto en todo este proceso de abordaje clínico para un paciente. Y aquí es generalmente lo que refiere la medicina basada en evidencias, ¿no? Vamos a identificar un problema clínico y lo vamos a plantear como una pregunta. Vamos a encontrar la mejor evidencia para responder esta pregunta. Vamos a buscar este tipo de publicaciones. Nos vamos a evaluar de forma crítica esta evidencia. ¿Qué tan válida es este escrito? ¿Qué grado de impacto tiene? ¿Qué aplicación tiene? Integramos la evidencia con la experiencia propia y con lo que está sucediendo con el paciente, y podemos hacer entonces un buen abordaje o un abordaje más efectivo en estas circunstancias. Entonces ya lo dice la diapositiva pasada, se hace primero una pregunta clínica centrada. Después se aprende a reconocer información necesaria. Vamos a incorporar información específica, ¿no? De qué especie es la que estamos evaluando, especie, edad, sexo, parámetros ambientales, toda la parte zootécnica, anatomía normal, fisiología, farmacología, patología, historia natural. Cuando vean el video proyectado en el Classroom, les vamos a pasar la liga, van a tener todo este seguimiento como un poco más claro. Y este es un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades ambientales de una tortuga Jokelone pardalis? O sea, si es que fuera el caso de un caso que tengan que abordar algún problema con esta especie, entonces tendríamos que tener todo el contexto biológico y zootécnico de la especie. Las preguntas iniciales. ¿Cuáles son mis hallazgos clínicos? Para esto echamos mano de todo lo que hicieron, desde la anamnesis, la revisión, la historia clínica, el examen físico, etcétera, etiología, manifestaciones de la enfermedad, diagnósticos diferenciales, pruebas de diagnóstico, terapia, y al final el ECOP nos va a ayudar a llegar a concluir con una prevención o una terapia o un pronóstico.
busquemos las fuentes. Estos son solo ejemplos, pero hay muchas revistas formales en nuestro mundo de no convencionales de fauna silvestre, como el Journal of Exotic Pet Medicine, las clínicas veterinarias de Norteamérica, Journal of Avian, de petología, y pues buscadores, ¿no? Al final mencionaba yo, dije Scopus, pero no, ese no es. BioOne era este que quería decir, el PubMed, el Google Académico, la Web of Knowledge, la Network de Información Veterinaria, etcétera, ¿no? Y estos son como las pautas que podemos indagar y buscar. Evaluamos la evidencia, lo que les decía, hay jerarquías en las evidencias. Metaanálisis, yo creo que ya hay algunas publicaciones en medicina de no convencionales, artículos de revisión, literatura, entonces aquí están como el orden, pero todo sirve como buenas evidencias. Metaanálisis o estudios sistemáticos, estudios clínicos, estudios observacionales, series de casos, reportes de casos simples, investigaciones comparativas, estudios, libros de texto y artículos narrativos, y pues bueno, hasta el final lo más bajo de nivel de evidencia son las opiniones de expertos, ¿no? De que por comunicación personal me dijo el doctor fulano que esta terapéutica sirve para A, B o C, pues es el nivel de evidencia más bajo. Entonces no nos tenemos que quedar con la evidencia nada más, con la experiencia más bien del lugar donde estemos trabajando. Tenemos que ser más inquisitivos, ¿no? Tenemos que saber preguntar cosas, de dudar todo lo que se nos dice, y llegar a otras instancias de investigación para poder tener una mejor aplicación médica y una buena resolución para nuestros pacientes. Hasta ahí es la última diapositiva. No sé si tengan alguna duda. No, doctora. ¿Todo queda claro? Sí. Sale, pues, muchas gracias. Entonces, pues, hasta aquí damos el final de su clase de teoría. Les vamos a hacer llegar por correo electrónico y por chat los enlaces de lo que sigue. Téngannos un poquito de paciencia porque son 10 grupos, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, sí, 10 grupos que estamos atendiendo de manera intensiva esta semana. Y entonces cualquier información se las hacemos llegar. De todas maneras estamos en el chat para cualquier duda. Pues muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado. Buena tarde. Gracias, doctora. Estuvo muy Gracias. interesante. Qué bueno, Gracias. muchas gracias. Cuídense, buena tarde. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego.